Este lunes a las 9 de la mañana se realizará el esperado cambio de gabinete anunciado por la presidenta Bachelet el miércoles pasado. Queremos ahondar más en este tema que ha copado la agenda absolutamente los últimos días y para eso tomamos contacto con el senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillier. Senador, muchas gracias por su tiempo con CNN Prime. Así nomás es, Nicolás, muchas gracias. Senador, todos sabemos que usted es periodista al igual que nosotros, por eso quisiera preguntarle qué ha podido reportear. ¿Tiene alguna novedad sobre cuáles podrían ser los nuevos ministros? Porque al menos desde acá el hermetismo ha sido absoluto. Bueno, yo hasta el sábado de la noche estaba en Antofagasta, así que no tuve oportunidad de reportear como dicen ustedes, pero por teléfono hablé con algunos amigos y todos me reconocían que es un proceso bastante hermético, a pesar de que se anunció por la presidenta algo inusual varios días antes y obviamente no estaba armado al momento de que la presidenta lo dijo este nuevo gabinete y ha estado negociando y por eso que se prolongado por otras 48 horas. Pero no se ha filtrado casi nada. Hay especulaciones razonables y plausibles. La llegada de algunos personajes del extranjero hace suponer por su currículum que podría estar reemplazando a alguno que podría pasar a otro cargo, pero estamos hablando fundamentalmente de especulaciones. Por ejemplo, la posibilidad que Jorge Burgos llegara a Interior, en el sentido de que fue subsecretario, es un hombre que pertenece al progresismo de la democracia cristiana, es como un cuadro razonable dentro de un gabinete que esté por los cambios. Así que suena bastante bien. También se menciona aquel embajador que llegó, y no quiero ni mencionar porque a la jefa no le gusta que la pauten. Podría ir hacia defensa, por ejemplo. También algunos ministros que han tenido muy buen desempeño aparecen como posibles candidatos en otro ministerio o agrupando ministerios. Pero solo especulaciones, para ser sincero, Nicolás. Usted se refiere a José Goñi, el embajador que ya estuvo en el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora también se habla como rumor, porque insistimos, hay absoluto hermetismo, no hay ninguna filtración que uno pudiera estar confirmando, pero también se habla de en el Ministerio de Hacienda que pudiera volver a ocupar ese cargo Nicolás Eizaguirre, que estuvo durante la administración de Ricardo Lagos en ese puesto. ¿Cree que esa puede ser una jugada importante, teniendo en cuenta que él está a cargo de la reforma más importante hasta ahora de este gobierno, que es la educacional? Sería un poquito sorpresivo, porque uno tendría que suponer que los ministerios que están impulsando reformas muy importantes se mantengan y no haya cambio. Por ejemplo, el canciller de cajón, que uno lo ve que tiene que estar donde está, no tiene ningún sentido sacarlo, a Heraldo Muñoz me refiero. Pero, bueno, hay algunos que son figuras bastante prestigiadas, bastante, como diría yo, figuras con peso propio, y que podrían ocupar distintos cargos en diferentes ministerios. Entonces ahí Nicolás Eizaguirre podría ser, pero nadie sabe lo que está pasando por la cabeza de la presidenta. Yo creo que eso pasaría más bien si le cuesta encontrar nuevos miembros para su gabinete. Senador, la presidenta Bachelet confirmó que no va a viajar a Paraguay este lunes después de hacer el anuncio del nuevo gabinete. Eso es sin duda una señal de que el cambio se vendría potente. Estamos hablando lógicamente de especulaciones. ¿Cree que este cambio va a ser así, que va a ser profundo? Se habla de que se cambiaría a todos los ministros políticos. Como le comentaba, también se habla de cambios en el Ministerio de Hacienda. Uno que otro ministerio también por ahí. ¿Podría ser más profundo de lo que todos pensamos? No sería raro porque estamos en un momento muy difícil y probablemente la presidenta tiene que potenciar su gabinete con figuras de mucho peso y además con bastante experiencia y comprometidos con el proyecto y programa de cambio social, porque si no la credibilidad se nos iría aún peor. Por lo tanto, es posible que hubiese algunos cambios o rotaciones. Lo mismo que los del equipo político, no necesariamente significa que sean del gabinete, algunos de ellos podrían ir a algún tipo de enroque, pero la verdad es que uno supone que sería una reforma de gabinete bastante significativa. Senador, usted representa al mundo independiente desde su posición en el Parlamento y de hecho, si no me equivoco, usted a través de un Twitter, un poco después de que se anunciara este cambio de gabinete, mencionó que le gustaría más injerencia o que fuera escuchado el mundo independiente desde el Congreso. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Que le hubieran pedido la opinión o de frentón que le gustaría quizás a un ministro independiente en el nuevo gabinete?
Mira, el nombramiento de los ministros es facultad privativa de la Presidenta de la República, por lo tanto ella sabrá si quiere pedir alguna opinión, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Está el campo del Ejecutivo. Pero cuando yo hablaba de independientes en el sentido de ampliar el espectro del gobierno, de la coalición gobernante, para dar una señal de robustecimiento, porque si tenemos ministros con más peso propio, más visibles, con más experiencia, pero comprometidos con las reformas, y además se agrega una o dos figuras que sean de un mundo que no está habitualmente vinculado a la actividad político-partidaria, pero que tiene prestigio en su respectiva área de desempeño, daría la sensación de un gobierno que se robustece integrando más personas. Yo creo que en ese sentido sería un buen efecto de imagen. Y podría ser efectivo, senador, porque recordemos que cuando se inició este gobierno fueron las caras nuevas. Por ejemplo, la de Rodrigo Peñailillo a cargo del Ministerio del Interior, uno de los factores importantes. ¿Cree que otras caras nuevas podría tener algún efecto, teniendo en cuenta que la primera ocasión parece que falló rotundamente? Desde luego, si se incorporaran figuras, no necesariamente estoy hablando de jóvenes, sino de personas que no están habitualmente vinculadas a la política partidaria, pero que tienen prestigio y reconocimiento en determinadas áreas que sean estratégicas para el gobierno. Entonces, si aparecieran en ese contexto, ayudaría efectivamente también a generar la imagen de que hay una renovación del equipo, que no es volver hacia atrás, porque el principal fantasma que enfrenta la presidenta ahora es que muchos creen que esto sería una especie de lucha entre los que están por los cambios y que serían figuras nuevas con los del pasado, ¿no es cierto?, de los gobiernos anteriores que quieren recuperar posiciones. Esas imágenes un poco estereotipadas que se instalaron se resuelve en la medida que tú tienes figuras que vengan no necesariamente de la actividad político-partidaria. En ese sentido, senador, ¿qué es a su juicio lo más importante que tiene que pasar con este cambio de gabinete? Porque va a haber caras nuevas en el sentido de cambios simplemente, porque como usted dice, pueden ser con personas conocidas desde el pasado, pero tiene que cambiar las caras, tienen que cambiar los objetivos, tienen que cambiar las formas, eso por lo menos lo pidió el sector privado, pero prácticamente en consenso. Mira, yo creo que hay varias cosas que hacer. Primero hay que reafirmar el programa de cambios. Más democracia no le va a hacer mal a los empresarios. Ellos también lo necesitan. Segundo, más transparencia tampoco le hace mal a nadie. Y además aplicar todas estas reformas políticas que van a permitir un mayor control entre política y dinero va a ser un beneficio para todo el sistema. Así que eso son puras noticias positivas. Y en segundo lugar, todas las reformas que al gobierno se le están pidiendo y que la ciudadanía ha exigido son las mismas que vienen recomendándole a Chile hace muchos años los distintos organismos internacionales, Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, la propia Comunidad Europea o la OCDE, por ejemplo, que dicen que Chile en materia laboral se ha quedado atrás, en materia de productividad se ha quedado atrás, en innovación nos hemos ido quedando atrás, que necesitábamos hacer una reforma educacional, que necesitamos superar el desequilibrio en la distribución de la riqueza. Y esas cosas son freno porque tú tienes un mercado muy chico en Chile y que ha crecido más sobre la base de un endeudamiento mucho más que sobre una mejor distribución de la riqueza. Por lo tanto, estas reformas son ampliamente legitimadas en el plano internacional. Nadie se va a asustar, ningún inversionista extranjero se va a asustar porque tú tienes más negociación colectiva en Chile o mejor organización de los trabajadores en sindicatos, por ejemplo, o una educación más moderna, más proactiva, más con calificaciones más propias de las competencias que requiere un profesional o un trabajador calificado de esta época de la globalización. Así que no hay que tenerle miedo a las reformas, yo creo que al revés. Por eso que cuando yo hablo de que se pudiera incorporar quizás gente del mundo independiente, es gente que va a validar esas transformaciones. En ningún caso se trata de ir a frenar los cambios, más bien al revés. Tratar de frenar los cambios a esta altura sería un factor de desestabilización, de descrédito mayor del gobierno. Senador, pero igual, o sea, está claro que el gobierno no va a cambiar sus objetivos, van a seguir las reformas, eso incluso lo han dicho distintos ministros, los renunciados ministros, algo bastante raro teniendo en cuenta que siguen trabajando, pero están todos renunciados, algo sin duda inédito. Pero han dicho que hay que seguir los objetivos, pero ¿cómo se siguen los objetivos teniendo en cuenta que de distintos frentes también han habido críticas a la reforma tributaria, a la reforma laboral, a la reforma educacional, a este inicio de proceso
constituyente. En eso tiene que haber quizás cambios, no en el objetivo general, pero sí fuerte en los componentes. Ya vimos lo que pasó en la cocina de Saldívar, algo ya parece un lugar común, pero debieran ir también cambios al menos en la forma de conseguir esos objetivos, como usted dice, ampliando el espectro, escuchando más quizás a los sectores independientes. A los sectores independientes, escuchando más a la gente. Yo creo que hay una necesidad de apurar las reformas, porque son gobiernos muy cortitos, de 4 años. Esto es un problema. Espero que algún día lo abordemos. Eso ha hecho que no siempre se puede consultar. Pero hay ciertas reformas que se han hecho conversando bastante. Yo creo que la reforma laboral, por ejemplo, se viene conversando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay intereses creados, pero son necesarias. Y ahí la ministra Blanco ha hecho una enorme labor de consulta con todos los sectores, se ha podido opinar. Ahora, uno siempre quiere una reforma que nos acerque más a los estándares de países desarrollados, tipo OCDE, y la verdad que las reformas que nosotros vamos a hacer son bastante más tímidas que lo que se sugiere incluso por parte de los organismos internacionales. De manera que tenemos espacio para recuperar la agenda de reformas, y esa es la única manera de recuperar el liderazgo. Y la otra es con las reformas política y dinero. En ese sentido, si hay cambio de nombres en los ministerios que lideran esas reformas, ¿cree usted que se pueda parar el camino que ya se lleva recorrido, por ejemplo, en la reforma educacional o en la reforma laboral? ¿Podría suceder eso si es que hay un cambio de nombre, que traiga un nuevo estilo, que quizás tenga el mismo objetivo? Eso está de acuerdo, porque Michelle Bachelet quiere a personas que la ayuden a llevar sus objetivos a cabo, pero las personas son distintas, los modos son distintos. ¿Podría un poco el camino que ya se lleva recorrido entorpecerse, quizás hacerse más lento? No, yo no creo que sea problema de ritmo, más bien al revés. Por ejemplo, la gente en su inmensa mayoría está de acuerdo con una reforma educacional, no hay dos opiniones. El tema está que no todos entienden lo mismo cuando hablamos de reforma educacional o los mismos énfasis, pero evidente que todos quieren una reforma educacional. Además, es un imperativo, nuestros estándares y nuestros niveles de calidad y de cualificación de nuestros ciudadanos jóvenes es muy bajo en proporción a nivel internacional. Nuestro sistema ha demostrado ser tremendamente deficitario en lo estrictamente intelectual, en la parte formativa, sin contar además que en vez de lograr una mayor unidad nacional y una mayor integración, se estaba transformando en un sistema educacional que segregaba, que dividía. Así que ni los fines ni los ritmos. Yo creo más bien que a lo mejor poner los énfasis. Un ejemplo concreto en educación. Muchos pensaban que el ideal habría sido partir con la educación pública y la carrera docente, como las primeras reformas de la agenda del año pasado, y después haber entrado a ver aspectos más administrativos. Pero bueno, se tomó un camino y las reformas son al final como 7 reformas importantes, quizás 9, podríamos decir, según como los consideremos, solo en materia de educación. El tema es qué es lo que priorizas primero, qué pones después, pero el paquete de reformas no creo que se vea alterado, no debería haberse alterado. Senador, ¿cree usted que los casos SQM y Cabal, que fueron a mi juicio los detonantes de este cambio de gabinete, pueden haber generado esta sombra también sobre las reformas del gobierno y que han hecho caer la popularidad del gobierno en mucho tiempo, en gran medida en la última semana? Absolutamente. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, el gobierno hacia fines de enero había logrado reformas históricas que hace 24 años que las queríamos impulsar en Chile y no habían prosperado. Y se habían logrado, el estado de ánimo era excelente, la nueva mayoría, la gente estaba contenta con las reformas, discrepando algunos, como digo, de las prioridades, por ejemplo, los profesores inquietos porque no sentían que sus demandas más gremiales no se habían abordado como primera prioridad, pero en algún momento se iban a abordar igual y de hecho se están abordando ahora. Todavía queda por discutir el detalle de las mismas, pero se pusieron en la agenda. Pero sin embargo, yo creo que ahí hay una percepción de la gente más global. Por ejemplo, ministros que lo están haciendo a mi juicio bastante bien, cayeron en las últimas evaluaciones y encuestas públicas. Y eso es producto del arrastre general que tiene el gobierno bajo la percepción de corrupción o de poca claridad, de falta de transparencia. Yo creo que más que crímenes aquí ha habido errores, sobre todo en el manejo comunicacional, que fueron debilitando al equipo político y eso repercutió evidentemente en el conjunto del gobierno. La misma situación personal de la presidenta también termina afectando a su gobierno, sin ninguna duda. De manera que si nosotros somos capaces de armar un muy buen gabinete, reafirmamos nuestra agenda de cambios, paralelamente entramos de verdad a sanear todo lo que es relación dinero y política y dejamos que los tribunales hagan su labor.
sancionando, investigando como corresponde a quienes aparezcan involucrados, recuperamos credibilidad y en la medida que vamos cumpliendo el programa vamos a ir nuevamente fortaleciendo al gobierno y recuperando confianzas hoy perdidas. Senador, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Quiero hablarle de una persona que no es parte del gabinete, pero que está en la lupa de todos. Hablo del director del Servicio de Impuestos Externos, Michel Llorrat. ¿Cree usted que el director debiera seguir en su puesto teniendo en cuenta los últimos antecedentes que hemos conocido? Una denuncia de CIPER Chile sobre supuestas presiones del Ministerio de Interior y de Hacienda para que dilate, para que demore las querellas, por ejemplo, contra Giorgio Martelli. De hecho, Evelyn Matei anunció que va a presentar una querella en contra de Michel Llorrat por omisión de denuncia en el caso SQM. Si Michelle Bachelet lo que quiere es un poco limpiar el gabinete de todas estas sombras que hemos estado hablando, también pasa por quizás también sacar de su cargo a Michel Llorrat. Yo creo que sí, no porque yo ponga en duda a él como persona, lo que yo creo es que se genera un daño de imagen y estamos hablando de política. Acá la presunción de inocencia está muy bien para los abogados en los tribunales, pero la ciudadanía y la opinión pública no tienen presunción de inocencia. Una vez que se instala una idea es mejor corregirla y si estamos haciendo estas reformas puede ser una buena oportunidad y yo creo que nadie saldría a decir que no deba hacerse. Y eso también evita que el propio actual director del Servicio de Impuestos Externos se vea perjudicado como algo personal y da una señal que da más garantía, da más sensación de transparencia a los ciudadanos y evita las sospechas innecesarias. Eso digo al margen de si él lo está haciendo bien o mal porque a mí no me consta. De todas maneras me pareció siempre extraño y lo mismo dije en más de alguna oportunidad. El gobierno no puede aparecer involucrado en intentos de trabar la labor de la justicia. El Poder Judicial tiene que actuar independientemente. El Ejecutivo tiene que hacer su tarea y el Congreso la nuestra. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve entonces la presidenta Bachelet. Este lunes a las 9 de la mañana todos los ojos van a estar en La Moneda por este esperado cambio de gabinete y seguramente estaremos conversando con usted, Alejandro, más adelante para conocer sus reacciones. Muchas gracias por su tiempo con CNN Prime. Ok, que lo pasen muy bien. Buenas noches.